Cuando la productividad se pone tóxica. Bueno, digamos que te paraste temprano, leíste los emails que tienes para el trabajo, pero lo hacías mientras te cepillabas los dientes, veías las noticias o leías el diario mientras tratabas de desayunar y tenías a tu esposa hablándote, pero no le prestaste atención porque querías desconectarte. Y en tu mente hiciste como que un esquema de cómo organizar las tareas que tenías que hacer mientras tenías que hacer todo eso, ¿no? Luego hiciste muchas llamadas importantes y pasó tu mañana, trabajaste en un proyecto muy importante para ti en el trabajo, pero no comiste, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tratas de traer más beneficio hacia tu organización, hacia tu sitio de trabajo, para quien tú trabajas, ¿ok? De forma muy eficaz al hacer ese tipo de cosas, eh, cambiaste entre una tarea y la otra e incluso lograste liberarte de una buena parte del trabajo que tenías pendiente o el trabajo que le tenías que hacer a alguien más, ¿no? Pero en la tarde, ¿qué ocurre? En la tarde, bueno, si tu día sigue, recoges a tus niños del colegio, llegas a la casa, puede que te comas la cena o la tengas que hacer. Y por supuesto, en algún momento, si tuviste chance, pudiste hacer algún tipo de actividad física, ¿no? ¿Y qué pasa después? Que colapsas en la cama sin ningún tipo de energía para ser productivo el día siguiente, ¿no? Y si esto te suena familiar, es porque has caído en la trampa de lo que es la productividad tóxica. ¿Ok? Básicamente es un término que mezcla lo que es ser un workaholic, un trabajador compulsivo, con alguien que busca lograr demasiado, ¿no? Y a veces nuestro deseo de ser más productivos en el trabajo y en la vida pues se torna en una especie de comportamiento poco saludable, ¿ok? En el cual se nos olvida que no tenemos o sea, se nos olvida que entre tanto trabajo, entre tanta chamba, se te pasa por adelante una cosa muy principal que es vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo esa productividad puede ser tóxica? Bueno, el término productividad tóxica a mí no se me ocurrió, ¿ok? Es algo que existe y lo que describe son hábitos poco saludables en los cuales tú te fijas tanto en una productividad constante y caes más allá, ¿ok? De lo que son las expectativas reales y eso lo haces en detrimento de tu salud mental y física, ¿no? Y cuando tú haces eso en detrimento de tu salud mental y física, caes en un estado en el cual cada momento, sientes que cada momento tienes que ser productivo porque sí. Y no lo disfrutas, y no disfrutas el tiempo que tienes para vivir. Y sin embargo, sin importar cuánto te esmeres y cuánto hagas, todavía te sientes insatisfecho contigo mismo y con la forma en la que tú te sientes y te sientes que no eres suficiente y que no has hecho suficiente y que no has logrado lo suficiente. Y cuando tú terminas todas tus tareas no puedes descansar porque estás preocupado que no has hecho lo suficiente. Y con esa forma de pensar, que no solamente te puede pasar a ti, me ha pasado a mí, que le pasa a mucha gente, ¿no? Ese contagio le ocurre a mucha gente, a millones de personas alrededor del mundo, ¿ok? Y se perpetuó y se impulsó mucho más en la pandemia, donde no podíamos salir y porque no teníamos cómo salir, teníamos más tiempo libre, pero en vez de tener más descanso, las instituciones, la cultura organizacional de los gerentes, ¿ok? Empezaron a trabajar mucho más y en comparación con 2019 trabajamos mucho más, de hecho, 42% más los fines de semana, los sábados, e incluso un 24% más los domingos, ¿no? Y ese deseo de ser productivo todo el tiempo nos trae ansiedad, nos trae daño a nuestra vida personal, nos trae daño a nuestras relaciones, sufrimos el síndrome de burnout, nos achicharramos y nos trae problemas en el sitio de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Bueno, tienes que entender cuáles son los efectos, ¿no? Las largas horas de trabajo y el estrés prolongado con el deseo de ser exitoso tienen un impacto muy negativo en la calidad de nuestro sueño y en cuánto dura nuestro sueño. Entonces, tener ese cronograma, esa agenda súper exitosa, lleva a fatiga incrementada y afecta el cómo se proyecta y el cómo nos aparecen esos síntomas de ansiedad y depresión. Y estar bajo ese estrés constante, no, o sea,
literalmente estás achicharrando las conexiones de tus neuronas, ¿no? Así que te es más difícil relajarte y aunado a esto, hay muchas enfermedades que vienen con eso. Está la hipertensión, los problemas cardiovasculares, que también es la hipertensión, enfermedad estomacal, la obesidad y la depresión. Y los problemas con el sistema nervioso central pueden reducir tu esperanza de vida de manera significativa, que ya está reducida si vives en un país como en el que yo vivo y ya está reducida si sobreviviste a la pandemia y estás viendo este video. Toma por ejemplo el Japón, ¿ok? Japón es una sociedad súper interesante, pero los japoneses tienen una tara de su sociedad, que es que trabajan de más, ¿ok? Y eso es un problema para ellos como país, como sociedad, y ese exceso de trabajo ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en ese país, ¿ok? Hay un término en Japón que se llama muerte por trabajar, ¿no? Y si tú ves las estadísticas, 25% de las compañías japonesas le piden a sus trabajos que trabajen hasta 80 horas de sobretiempo al mes. Y las encuestas muestran que 63% de los trabajadores japoneses se sienten culpables y se sienten mal cuando piden tiempo para estar aparte del trabajo. Entonces, ¿quién gana de esa productividad tóxica? O sea, ¿quién se beneficia de eso? Porque evidentemente somos los que hacemos el trabajo, los que salimos fregados. Pero ¿quiénes se benefician? Esa cultura de productividad tiene proporciones tremendísimas, gigantescas, ¿ok? Inconmensurables si se quiere. Y pasa mucho más si estás en el medio tecnológico o trabajas con tecnología, porque eso te lleva a querer movilizarte y hacer más, cada vez más rápido. Y mientras tanto, la cultura organizacional de las instituciones, de las grandes empresas, ¿okay? de los grandes servicios, la cultura organizacional de los sitios de trabajo, promueve un estilo de vida muy eficiente que solo funciona para los tomadores de decisiones, solo funciona para los gerentes, solo funciona para los dueños de las empresas, solo funciona para los adjuntos, solo funciona para los especialistas, solo funciona para los miembros de planta, ¿okay? Y como resultado, muchos de nosotros llegamos a creer que trabajar hasta, trabajar hasta que no nos quede nada, trabajar hasta que no nos quede carne en el hueso, ¿okay? Es normal. Y no lo es, ¿okay? Este efecto solo se perpetúa por cosas como las redes sociales, donde vemos a miles de personas que postean su estilo de vida constante, positivo, confianzudo y sobreproductivo. Pero eso es lo que postean. No postean lo que pasa tras bastidores. Eso queda para después, ¿no? Y tenemos que recordar que el fracaso y la tristeza casi siempre van detrás de las escenas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú reconoces esto? Bueno, o sea, ¿cómo tú reconoces esa productividad tóxica? Bueno, primero porque eres capaz de hacer planes y tener expectativas que no son reales, ¿ok? Luego, a cada rato sientes sentimientos de culpa vinculados al trabajo. Detenerte para ti no es una opción. El sentimiento de sentir, o sea, la sensación de sentirte realizado nunca está allí. Y por último, sientes una falta de energía todo el tiempo, incluso en las mañanas. Entonces, quiérete a ti mismo, ¿ok? Esa productividad tóxica es peligrosa. Entonces, la próxima vez que empieces a sentir que te está atrapando eso, ¿ok? Vale la pena que te detengas y digas, coño, si esto me está sirviendo, ¿no? Porque empezar a ser más atento para ti mismo, tratar de darte tiempo para relajarte, que los tomadores de decisiones, que tus jefes, tus superiores, entiendan que tú tienes que tener tiempo para ti, ¿ok? Que estar en dedicación exclusiva significa que no puedes tener otro trabajo. No, estar en dedicación exclusiva no significa que te tienen que encasquetar actividades luego de tu trabajo, los viernes después de los fines de semana, o que tengas que hacer otra cosa. Eso no es dedicación exclusiva, ¿okay? Entonces, no importa cuán productivo, eficaz o exitoso tú seas, tú tienes que prestarle atención a los resultados, y esos resultados van de la mano con que tú te sientas bien en tu vida. Es eso.